Continuando con el tema de transformadores de corriente, voy a hablar sobre las características eléctricas, ¿no? Características eléctricas. Entonces aquí ya sería a las características eléctricas, ¿no? ¿Ok? Características eléctricas. Para eso representamos en circuito equivalente el transformador. Vamos a representar lo siguiente. Aquí vamos a representar la resistencia, un inductor, aquí una resistencia, un inductor, aquí una resistencia, un inductor, correcto, y aquí va a ir en paralelo, va a ir una resistencia y aquí un inductor. Correcto. Pues aquí esto correspondería a la impedancia primaria. Esto sería la impedancia primaria, Z primario. Entonces correspondería a la impedancia en el secundario. Y esto sería la impedancia de carga, Z carga. ¿Okay? Entendiéndose porque esta es la resistencia del conductor primario, la reactancia de la bobina primaria, resistencia del secundario, RP, XP, reactancia secundaria, secundaria, aquí sería resistencia y carga, y aquí sería la reactancia y carga. Este sería, vamos a colocarle con este símbolo, resistencia, y este sería la reactancia. Y después voy a explicar sobre esto. Pues bien, esto representa al circuito equivalente en un transformador de corriente. Si vemos que el transformador de corriente básicamente está de esta forma, ¿no? Es digamos, en la práctica podría ser un toroide, correcto, un toroide aquí, correcto, toroide aquí, donde por esta parte aquí está pasando un conductor, una barra, ¿no? Una barra. Entonces, y aquí estarían los conductores, digamos, los terminales del secundario, aquí sería el primario, correcto. Entonces, por lo que se puede percibir en un transformador de corriente, básicamente lo que corresponde al transformador, la resistencia no es considerada. De la misma forma que la reactancia también no es considerada. Por lo tanto, el transformador de corriente se basó solamente a ver la impedancia secundaria, ¿no? Respecto a la resistencia secundaria, la reactancia secundaria y la carga. En este aspecto, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se supone pues que este transformador ha sido embobinado con un conductor. Aquí está el conductor enrollando y viene aquí, ¿correcto?
Aquí corresponde al secundario. Entonces, aquí respecto a este conductor, que básicamente es un pedacito de conductor y una barra gruesa, ¿no? Porque son conductores gruesos de corrientes altas. Entonces, la resistencia y la inductancia se considera aquí. Y lo que se considera sería en este caso la resistencia de este conductor, ¿no? Y la reactancia del conductor. Además de las pérdidas propias en el transformador, o sea, en el fierro, ¿correcto? Pérdidas en el fierro. Entonces, aquí se da las corrientes parásitas y se da la curva de histéresis, aquí, el ciclo de histéresis, aquí. Y aquí la inductancia del hecho de ser una bobina, digamos así, que crea campos en autoinducción por la misma generación de corrientes internas en el núcleo. ¿Correcto? Pues bien, entonces, ¿qué es lo que tendría que considerarse aquí? Se va a considerar, ¿no?, la corriente de excitación. Se habla de corriente de excitación. Vamos a entender qué es lo que se refiere al término corriente de excitación. A ver, en una curva, voy a colocar aquí, haciendo un gráfico, ¿no?, vamos a ver aquí lo siguiente. A esto, en esta ordenada vamos a poner el flujo magnético. Y esto vamos a ver la corriente de excitación en ampere vuelta. ¿Sí? Pues bien, la curva a desarrollarse aquí va a ser la siguiente. Inicialmente es recta y hay un momento en que esto comienza a curvarse aquí. ¿Okay? ¿Qué está significando aquí? Que los amperios por las vueltas en el enrollamiento del transformador, ¿no?, conforme esta crece, ¿correcto? Conforme esta crece, en el núcleo se va desarrollando este campo magnético. ¿Cierto? Pero cuando llega a este lado donde ya comienza a flectar, ya comienza a curvarse, a esto se llama punto de saturación. O sea, que a partir de este lado de aquí, a partir de aquí, puede aumentar los amperios, ¿no? Puede aumentar los amperios con número de vueltas, pero el flujo desarrollado dentro del núcleo básicamente no crece considerablemente. Llega un momento en que, digamos así, su variación teóricamente en proporción a esto es nula. ¿Por qué? Porque ya la corriente de excitación puede aumentar y no sucede nada. ¿Correcto? Entonces, esto es la parte de corriente de excitación. Pues bien, pero pensemos en lo siguiente. Los transformadores de corriente, para que se transfiera de un primario a un secundario, es como equivale a entender un transformador de tensión, correcto, un transformador que transmite tensión primaria y secundaria, porque realmente eso es lo que es. Solamente que si yo pongo un transformador, vamos a imaginar aquí, voy a colocar
una experiencia, no solo como a nivel de, como una experiencia aquí o una práctica, es así. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un transformador, vamos a decir aquí 220 voltios, 110 voltios. ¿Ok? Vamos aquí a aplicarle, a colocarle la alimentación y aquí una lámpara para protección, una lámpara o una resistencia. ¿Okay? Una lámpara incandescente. Y aquí yo lo dejo abierto. Aquí le coloco 220 voltios. Si la lámpara es de baja potencia en relación, digamos, a las características del transformador, la lámpara, cuando yo le aplique los 220 voltios, que aquí va a llegar menos voltaje, lógicamente, la lámpara va a iluminar, pero bien, va a poder ser, posiblemente se pueda poner hasta el filamento rojo, ¿no? Si la lámpara es la potencia que puede dar esa condición. Y yo mido voltaje aquí hay un voltaje, y aquí habrá un voltaje en relación, digamos aquí. Si hubiera aquí 200 voltios, aquí habrá 100, ¿cierto? Porque la relación es 2 a 1. Relación de transformación es 2 a 1. Aquí, entonces, aquí tendríamos aquí 100 voltios. Pero ¿qué sucede si yo le aplico aquí una carga? Le comienzo por colocar una resistencia aquí. Una resistencia. Entonces, ¿qué resulta aquí? Va a resultar que va a haber una caída de tensión aquí, queda 100 voltios. Inicialmente va a disminuir el voltaje. Y aquí el voltaje también va a disminuir. ¿Cierto? Voltaje disminuye y la lámpara comienza a crecer más, a aumentar. Entonces, conforme se va reduciendo la resistencia aquí, se va haciendo menos, para menos, la tensión va cayendo aquí, la tensión va cayendo también en el primario y toda la tensión va aquí, ¿correcto? Entonces, ojo, la tensión aquí tendría una tensión. Voy a verificar aquí habría un voltaje secundario. Entonces, habrá una corriente y entonces aquí y va a ser igual a E, ¿no? E secundario sobre R, ¿cierto? Entonces, conforme va disminuyendo R, la corriente no va aumentando porque también la tensión va cayendo. O sea, se va disminuyendo aquí. El reflejo del secundario se refleja en primario y cae. Por lo tanto, la tensión aquí también cae. Si esto se abre, ¿no? Aumenta la resistencia o se abre, la tensión es máxima aquí. Por lo tanto, también aquí será el voltaje máximo. Entonces, si yo coloco en cortocircuito aquí, digamos así, teóricamente también sería un cortocircuito aquí. Por lo tanto, los 220 llegaría a la lámpara. ¿Correcto? Entonces, yo les estoy haciendo este ejemplo para que lo relacionen al transformador de corriente, que ahí está la jugada de las cargas, que lo vamos a ver después. Pues bien, entonces, ¿qué resulta? Ahora, ¿qué resulta si yo desconecto aquí el secundario? Desconecto el secundario y
aplico con un transformador variable. Entonces aquí vamos a hacer un segundo caso. ¿Está correcto? Entonces, este caso, por favor, grábenlo, que eso nos va a servir para entender lo que son cargas. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si yo hago lo siguiente, correcto, aquí, dejando el mismo transformador, yo puedo colocar la misma lámpara y aquí coloco un transformador variable o un barrier, ¿no? Un barrier. Entonces aquí le conecto un barrier, ¿cierto? Un barrier cuyo cursor de juego de tensión está aquí. Y yo en el extremo del barrier, por ejemplo, que sea 400 voltios, digamos así. Entonces, cuando está cero, el punto de aquí está cero, la lámpara está apagada, ¿correcto? Aquí habrá voltaje cero, aquí también cero, ¿no? Aquí vamos a colocar un voltímetro, aquí voy a colocar un voltímetro. Conforme yo voy llegando, cuando llego a los 220 voltios, la lámpara ya está más o menos encendida. Y aquí habrá 220 voltios, aquí habrá 110 voltios, ¿correcto? Cuando comienzo, digamos, a llegar a los 235 voltios, vamos a decir 235 voltios, ¿qué sucede? Aquí puede mantener 235, la mitad sería 115, digamos así, 117, ¿no? 117,5 voltios. Pero, y la lámpara creció. Pero ¿qué resulta? Que cuando yo llego, ahora aumentando aquí, el voltaje aquí ya no pasa de los 200, bueno, aquí, entonces aquí sería 235 voltios, ¿correcto? Cuando llego aquí, ya resulta que la tensión aquí ya no crece en el transformador, ya no aumenta. Y la lámpara comienza a brillar ya ahora más fuerte, ahora brilla con la diferencia aquí, ¿cierto? Cuando llego a 400, básicamente habrá 235 menos 400, digamos así, el voltaje en la lámpara. O sea, la lámpara, que es digamos así, un elemento regulador de corriente, ya no puede, aquí ya no aumenta la tensión. ¿Por qué? Porque llegó a la saturación, correcto. Entonces la corriente aquí aumentó, porque hay más corriente, la lámpara está prendiendo. Entonces hay mayor corriente, correcto, aquí hay mayor corriente y las vueltas, entonces mayor corriente, amper vueltas, ¿cierto? Por las vueltas, entonces amper vueltas, pero el flujo, porque el secundario, el flujo, cualquier espira ante la presencia de un flujo genera un voltaje, entonces el flujo ya no aumentó, y al no aumentar el flujo, la tensión secundaria no crece, ¿correcto? Entonces, esto es la explicación de esta curva, Entonces, los valores de saturación en los transformadores es muy importante el momento de escoger, ¿correcto? Escoger el transformador. Porque ahí también después vamos a ver, digamos, transformadores para medición, para protección. ¿En qué momento? Por ejemplo, un transformador de protección puede llegar hasta 20 veces la corriente nominal, sin perder, digamos así, la exactitud que él tiene que tener. Pero un transformador de medición no puede llegar a 20 veces, se le llega a 3, 4 veces máximo.
Entonces, porque más ya malora todo. Entonces, los transformadores de medición, hasta que son más pequeñitos, y los transformadores de protección son más grandes, ¿no? Más robustos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la continuación de las aulas. Pues bien, entonces yo quiero que ya se haya entendido con este ejemplo lo que es la saturación para entrar al transformador en sí. ¿Ok?